el estudio del párrafo 5 de nuestra confesión de fe, del capítulo 11 de nuestra confesión de fe. Y les recuerdo el tema sobre la justificación. Si tienen su confesión, por favor ábrela en el párrafo, en el capítulo 11 de ella. Y como acostumbramos, vamos a comenzar en oración. Padre Celestial, queremos agradecerte, Señor, que tú has sido fiel durante toda esta semana, nos has preservado, tú nos has guardado y sabemos que nos guardarás. Te imploramos, Señor, que auxilies a nuestros hermanos en todo el mundo, que libres a tus hijos de esta pandemia y que hagas tu voluntad por medio de ella, Señor. Te imploramos también, Señor, en Cristo, especialmente por la familia de Miguel, su esposa, sus niños, tu gracia le acompañe. Señor, y rogamos que seas propicio a nosotros y que el estudio de este párrafo, Señor, de nuestra confesión de fe, nos aliente, nos acerque a las verdades de tu palabra, nos recuerde las verdades que tanto necesitamos, porque no solo de pan vivimos, sino de toda palabra que sale de tu boca. En Cristo te imploramos tu favor y tu gracia, tu bendición. Amén. Bien, continuando con nuestro estudio del importante capítulo sobre la justificación, le daremos respuesta a algunas interrogantes sobre este tema. Interrogantes que creo que son universales, interrogantes que tienen muchos hoy en día sobre la permanencia de la justificación. ¿Qué sucede cuando un justificado o un cristiano peca? ¿Qué sucede si un cristiano, que por supuesto un cristiano verdadero, estoy hablando de alguien que ha sido justificado en Cristo Jesús, peca? ¿Qué sucede? ¿Pierde la condición de justificado? ¿Pierde la condición de salvado? O sea, ¿pierde la justificación o la salvación? ¿En qué condición caen estos cuando pecan? ¿Y cómo puede salir de esa condición? ¿En qué condición caen cuando peca un cristiano y cómo puede salir de esa condición? Vamos a ver que los autores de la Confesión de Fe de Londres de 1689 dan respuesta a esto en este párrafo. Ven que el título general que le podemos poner al párrafo es la permanencia pero equilibrada realidad de la justificación. La permanencia pero equilibrada realidad de la justificación. Y vamos a ver por qué le podemos titular así a este párrafo. Dice así este párrafo: Dios continúa perdonando los pecados de aquellos que son justificados, y aunque ellos nunca pueden caer del estado de justificación, sin embargo, pueden, por sus pecados, caer en el desagrado paternal de Dios, y en esa condición no suelen recibir la restauración de la luz de su rostro hasta que se humillen, confiesen sus pecados, pidan perdón y renueven su fe y arrepentimiento. Me encantaría leerlo otra vez, pero por problemas de tiempo no lo voy a hacer. Vamos a ver en este sentido, como les decía, que el estudio de este párrafo nos va a sacar de dudas importantes o de interrogantes que han existido a través de los tiempos y que hoy existen y que hay distintas posturas en relación a eso. Vamos a ver la postura de Dios ante el pecado de los justificados. Puedes pasar ya esa diapositiva. Vamos a ver en este párrafo que los autores de la confesión tratan con esa importante pregunta. Ahora, por una parte, hay varias posturas en relación a la justificación y qué sucede cuando los justificados pecan. ¿Qué sucede cuando un cristiano verdadero peca? Cuando alguien que ha sido declarado justo por Dios peca. Los católicos romanos dicen que cuando son expuestos a uno de los sacramentos, o sea, cuando un cristiano o un justificado peca,
los católicos romanos resuelven el tema de esta manera. Ellos dicen, bueno, cuando ellos se exponen a los sacramentos, inmediatamente la persona queda totalmente pura y santificada o nuevamente justificado. Ahora, si vuelven a pecar, ¿qué necesitan? Dicen los católicos romanos, pierden su justicia otra vez y por lo tanto deben someterse a uno de los sacramentos nuevamente y quedará totalmente puro otra vez y así sucesivamente. O sea, para los católicos romanos, para ser los justificados, si pecan tienen que pasar por sacramentos, o sea, tienen que pasar nuevamente por tomar la Eucaristía, por confesar sus pecados ante un sacerdote, que él sea, y etcétera, etcétera. Bueno, y así es limpiado y purificado. Ahora, por otro lado, hay otra posición en relación a qué sucede cuando un cristiano peca, cuando un justificado peca. Y en esta otra posición es la de los arminianos contemporáneos. Y digo los arminianos contemporáneos porque dentro de los arminianos como tal hay varios puntos de vista y hay una diferencia entre los arminianos históricos y los arminianos contemporáneos. Ahora, ¿qué dicen los arminianos contemporáneos? Bueno, ellos dicen que si un cristiano peca, cae de la condición de justificado. O sea, cae del estado de justificación a lo que sería lo mismo, pierde su salvación. Ellos dicen, si un cristiano peca antes de que el Señor venga o en el momento que el Señor lo va a recoger, antes de morir, si ese cristiano peca, se pierde. Porque perdió su salvación con el pecado. Así dicen los arminianos contemporáneos. O sea, que estos no se diferencian mucho de los católicos romanos, si es que los podemos comparar. O sea, ellos, a diferencia de los católicos romanos, no hacen énfasis en los sacramentos, pero lo que sí te dicen es que si no tiene tiempo para purificarse de otra manera, arrepentirse, no sé, públicamente, etcétera, etcétera, pues entonces esta persona no es salva, pierde su justificación. Ahora, ¿qué pensaban los reformados del siglo XVII? Estos enseñaban algo distinto en cuanto a los puntos antes mencionados, muy distinto a lo que ya mencionamos de los católicos romanos y de los arminianos contemporáneos. Nosotros sabemos que la reforma protestante se puede describir como un gran avivamiento que Dios provocó y en el cual Dios dio gran luz a su iglesia. Y el tema de la justificación, precisamente el tema que estamos estudiando nosotros en este capítulo, es uno de esos temas que sin dudas Dios dio más luz en la era de la Reforma. Martín Lutero escribió bastante sobre el tema de la justificación y precisamente fue la realidad de que él ya había sido justificado en Cristo Jesús lo que le dio gran gozo y avivó a este hombre. Veremos lo que declararon los reformadores posteriores a Lutero, sí, pero todavía reformadores. Y vamos a ver también el apoyo bíblico que ellos tienen para hacer dicha declaración. Ellos comienzan este párrafo diciendo, Dios continúa perdonando los pecados de aquellos que son justificados. Dios continúa perdonando los pecados de aquellos que son justificados. Y indudablemente tienen abundante exposición bíblica para demostrar eso. Nosotros vamos a verlo brevemente en algunos pasajes, pero les aseguro que hay mucho más que esto. En Mateo 6:12, como tienen en la diapositiva, dice Jesús enseñando a orar a sus discípulos, les dice que debían orar de esta manera. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. O sea, Jesús les está diciendo a sus discípulos, ustedes deben orar al Padre así. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero tengan en cuenta lo siguiente, Jesús estaba teniendo en cuenta que sus seguidores, los salvados, sus ovejas, aquellos que le seguían, iban a tener deudas todavía. Porque Él les dice, ustedes oren así, perdónanos nuestras deudas. O sea, Jesús estaba suponiendo que esos hombres, discípulos de Él, todavía iban a seguir pecando.
Por lo tanto, debían pedir diariamente, así como Él enseña a orar diariamente, a que le pidan al Padre que les perdone sus deudas y que evidentemente, así como ellos también, iban a perdonar a los que lo ofendían a ellos. Ahora, un pasaje clásico es el pasaje de primera de Juan, de la epístola universal de Juan, de la primera epístola universal de Juan. En su primer capítulo, Juan trata con el tema del pecado y el creyente, y lo trata de una manera muy clara, explícita. Dice, leyendo desde el versículo 7 del capítulo 1 hasta el 2:1, dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hasta aquí, yo déjeme resaltarle lo que ya le resalté en la diapositiva. Ahí, indudablemente, nosotros debemos andar en luz. La vida del creyente es una vida de andar en luz, no es una vida de pecado. No es una vida de andar en pecado. La vida del creyente se caracteriza por andar en luz. Sin embargo, Jesús dice, por medio, por supuesto, de Juan dice, para decir más claramente, dice, y la sangre de Jesucristo, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. El andar en luz no quiere decir que no se tenga pecado. Porque nosotros en el verso 7, aquellos mismos que andan en luz son los que la sangre de su Hijo Jesucristo les limpia de pecado. Luego dice, si decimos que no tenemos pecado, o sea, si tú te piensas que porque que andas en luz y el que anda en luz ya no tiene pecado, si dices que no tienes pecado, te estás engañando a ti mismo. La Escritura, Dios entiende que sus hijos pecan y lo está demostrando aquí. Y de hecho, le está diciendo a sus hijos, si ustedes dicen que no tienen pecado, ustedes se están engañando a ustedes mismos. Porque realmente ustedes sí tienen pecado. Ahora, miren lo que dice el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Los creyentes pecan y confiesan sus pecados, y cuando son confesados los pecados, son limpiados. Dios nos sigue perdonando. Versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Hay pecados en los hijos de Dios. Hijitos míos, dice el versículo 1 del capítulo 2, estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea, estas cosas no se escriben para que peques, para que luego vayas y le confieses los pecados a Dios. No, es para que no peques, que se te dice estas cosas. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué pasa? Tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es el justo y el que justifica. Nosotros tendremos pecado hasta su venida. Vamos a tener pecados. No debemos andar en pecado, debemos andar en luz. Vamos a ser capacitados para andar en luz, pero aparecerá el pecado en nuestras vidas siempre. Aparecerá. Bien, viendo esto, esa primera declaración donde los autores de la confesión dicen que Dios continúa perdonando los pecados de los justificados. Luego ellos van a tratar con la permanencia de esa justificación, a pesar del pecado. Ellos declaran esto. Ellos declaran que la justificación va a permanecer independientemente de que el pecado aparezca también. Ellos siguen diciendo, y aunque ellos nunca pueden caer del estado de justificación. Hermano, un verdadero creyente, un verdadero justificado, jamás cae de ese estado de justificación. La justicia de Cristo le ha sido imputada. Jesús ha llevado todos sus pecados en la cruz y ha puesto toda su justicia a la cuenta de los suyos.
Note las palabras del mismo Jesús en Juan capítulo 10. En Juan capítulo 10, ese pasaje que muchos conocemos, cuando él habla alegóricamente de un pastor y sus ovejas, Jesús dice, mis ovejas, y les llama ya, sus ovejas son suyas, son de él, oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. No dice yo les daré vida eterna. No dice yo les di y se les puede perder. Dice yo les doy, constantemente les doy vida eterna y no perecerán jamás. Hermano, esa declaración viene de él, no depende de nosotros, depende de él. No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hermano, mayor que todo, mayor que el pecado, mayor que la maldad que está en nosotros, es Dios. Por eso es que nosotros estamos seguros en sus manos. Por eso podemos estar seguros en sus manos. El Padre garantiza, el Hijo garantiza que nadie la va a arrebatar de su mano. Es por el poder de Dios que nosotros no perdemos la condición de justificación. Hebreos 10, 14, hablándonos del sacrificio, de la ofrenda de Cristo, de lo que hizo Cristo en lugar de nosotros, nos dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para... ¿Qué tiempo? ¿Por qué tiempo? Perfectos para siempre a los santificados. Y les recuerdo que los mismos que son justificados son los mismos que son santificados. Fuimos llamados eficazmente y ahí ocurrió la primera santificación o la santificación inicial y definitiva, se puede conocer así teológicamente. Ahora, los autores de la confesión pasan a un sin embargo, pasan a un tercer punto dentro del párrafo, donde ellos hablan de lo ocasionado por el pecado en los justificados y su alcance, ¿verdad? ¿Qué ocasiona el pecado y hasta dónde llega el hacer el pecado? ¿Qué erosión hace en los justificados? Ya vimos que ellos no pueden perder la justificación. Ya vimos que ellos siguen siendo perdonados por el Padre. Pero vamos a ver qué sucede, porque algo sucede cuando un cristiano peca, cuando un justificado peca. Ellos dicen, sin embargo, pueden por sus pecados caer en el desagrado paternal de Dios y en esa condición no suelen recibir la restauración de la luz de su rostro hasta que se humillen, confiesen sus pecados y pidan perdón y renueven su fe y arrepentimiento. Solo hasta ese momento. Ahora, ¿nos habla las Escrituras de esto? Indudablemente nos habla. Y tenemos que caer en aquel pasaje que es típico y que será aludido muchas veces cuando hablamos de pecado y arrepentimiento, que es el Salmo 51. El Salmo 51 se le atribuye a David, pero más que esto se le atribuye a David después de su pecado con Betsabé y de haber mandado a matar a Urías Eteo. Note las palabras y la seriedad de las palabras de David en su arrepentimiento. Y miren la condición en la que está David cuando está en pecado, cuando se reconocen en pecado, disculpe. Dice así, purifícame con hisopo y seré limpio. Pero mientras vaya leyendo, yo les quiero ir haciendo preguntas sobre el texto. ¿Cómo se sentía David de sucio cuando él le pide a Dios, purifícame con hisopo y seré limpio? Lávame. Después de haber dicho purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Indudablemente él confía en que solo Dios lo puede lavar. Hazme oír gozo y alegría. ¿Por qué David estaba pidiendo querer oír gozo y alegría? Porque lo que tenía era tristeza. David
en su pecado estaba sumamente triste. Yo quiero que ustedes piensen en las palabras de los autores de la confesión de fe. Ellos dicen, sin embargo, pueden por su pecado caer en el desagrado paternal de Dios. Hermano, caer en el desagrado paternal de Dios es la condición más horrible en la que puede estar un verdadero hijo de Dios. Es en una condición pésima, es en una condición de total suciedad, tristeza, la que está un hijo de Dios cuando está en ese desagrado paternal de Dios. Fíjense cómo dice David: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Así se siente David, abatido por Dios. Y esconde tu rostro de mis pecados. Se siente mirado de cerca por Dios. Y borra todas mis maldades. Ve delante de sí, David, todas sus maldades. Las tiene allí latente. No puede ver otra cosa que sus maldades. Borra todas mis maldades. Él las está viendo delante de él. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, porque él se siente con un corazón sucio. Así se siente un cristiano verdadero cuando peca. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu santo espíritu. Así se siente David, sin el amor del Padre, sin la seguridad de la presencia del Espíritu de Dios en su vida. Así se siente David. Y el versículo 12 dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Miren hasta dónde David desconfiaba de su salvación. Él no estaba seguro de su salvación. Porque una de las cosas que consigue el pecado es hacernos dudar de si somos creyentes o no. Y hacemos bien en dudarlo. Porque un creyente no anda pecando. Hacemos bien en dudarlo. Vuélveme el gozo de tu salvación. Cuando uno tiene la salvación con una seguridad, esto sin duda va acompañado de un gozo inefable, inexplicable. Y espíritu noble me sustente. Solo tú puedes darme un espíritu. Solo tú, Dios, nos puedes dar un espíritu noble que indudablemente nos sustente. David se sentía derribado sin sustento. En esa condición de habérsele negado el cuidado paternal de Dios, de habérsele negado aquel aprecio que viene de Dios a sus hijos, David estaba en esa condición. El capítulo 26 de Mateo, verso 75, nos dice que Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, ¿qué hizo Pedro? Lloró amargamente. Lloró amargamente. Esto es lo que consigue el pecado. En este estado caen los creyentes verdaderos cuando pecan. En este estado caen. Y quiera Dios que todos caigamos y estemos en ese estado cuando pequemos, y que no pequemos deliberadamente, porque entonces eso muestra que estamos en una condición peor, de no justificado. Lucas capítulo 1, versículo 20 nos dice: y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. ¿Vieron ahí lo que sucedió? ¿Ustedes recuerdan ese pasaje de Lucas? Ahí estamos hablando de Zacarías, del padre de Juan el Bautista. Recuerden ustedes que él vio la visión y se le dijo que Elizabeth iba a quedar embarazada y que iba a tener un hijo, que debían ponerle Juan, etcétera. Y él no lo creyó. Y por no creer, hermano, y eso es pecado, no creer la palabra de Dios es pecado. Por no creer la palabra de Dios, Dios lo disciplinó y lo dejó mudo, por cuanto no creyó las palabras de Dios. Y por último, viendo en el Salmo 32, un salmo que les recuerdo que nos dice en sus primeros versos que es bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. En el Salmo 32, Alejandro, pasa la diapositiva al Salmo 32. Dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir
todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Note conmigo algo interesante en este salmo. Este salmo está hablando indudablemente de confesar un pecado a Dios, de estar en el estado de haber pecado y presentarse delante de Dios. Y dice el salmista que mientras cayó, mientras no confesó su pecado, lo que él sentía era, y porque aquí tenemos una expresión que lo que hace es enriquecer, idiomática, ¿no? Dice, se envejecieron mis huesos. No era que realmente él podía ver que los huesos estaban envejeciendo, nadie puede ver eso. Pero lo que él sentía es como si sus huesos se estaban envejeciendo. Y dice además, en mi gemir todo el día. En este estado caen los creyentes, los justificados, cuando están o caen en un pecado. Y luego dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Y hermano, debemos entender que ese estado en el que cae el creyente es precisamente un estado en el que Dios le hace caer. Dios trata a sus hijos, los disciplina cuando ellos están en pecado. Les retira el agrado suyo, las bendiciones, gracias que normalmente están en la vida de un creyente cuando está en ciertos pecados, continúan ellos y no hay arrepentimiento. Luego sigue diciendo el salmista, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Estaba verde, estaba gozando de una vida, hablando de una planta, por supuesto, aquí metafóricamente, estaba como una planta verde con abundante agua y luego se volvió sequedades, y todo parece indicar que en Israel en el verano llueve menos, no sucede como en Cuba, en sequedades de verano, porque todos saben cuando lleva tiempo sin llover cómo se ponen las plantas, y así se sentía el salmista mientras estaba en pecado. Pero a partir del verso 5 sucede lo que debe suceder en todo creyente. Dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y déjenme decir algo aquí que creo importante decir. Decían los autores de la Confesión de Fe que la condición de los creyentes era así, era de ser retirado el cuidado paternal de Dios hasta que confesaran sus pecados. Y pudiera ser una pregunta para todos, algo, una interrogante que tenemos, que pudieran tener muchos, es ¿a quién hay que confesarle el pecado? ¿Tenemos que confesarle el pecado a aquel contra quien pecamos? Bueno, hay muchas ocasiones en que nosotros tenemos que confesar el pecado a aquellos para los cuales pecamos directamente. Restaurar nuestra relación con ciertas personas si dañamos a ciertas personas en los pecados. Pero a quien debemos confesar los pecados siempre es a Dios. Y aquí lo tenemos claramente. El verso 5 dice, mi pecado te declaré, o sea, a Dios, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones. ¿A quién? A Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y miren cómo Dios perdona a sus hijos. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Los santos oran a Dios, piden perdón por sus pecados y ellos son perdonados. Bendito sea Dios. Primero en los Corintios tenemos un pasaje súper interesante, un pasaje que nos llama mucho la atención y que a muchos les hace temblar y que también hace que muchos tengan unas prácticas muy equivocadas en relación a la cena del Señor. Este es el pasaje que está a continuación de la cena del Señor, del que toma la cena del Señor indignamente. ¿Recuerdan? En 1 Corintios 11. Y allí en 1 Corintios 11 el apóstol Pablo dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, o sea, por tomar la cena del Señor indignamente.
Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. O sea, muchos mueren. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Si ustedes se dan cuenta aquí, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que Dios está mandando enfermedad y muerte dentro de su iglesia a sus hijos. Algunos son enfermos, otros mueren por tomar la cena del Señor indignamente. Y luego dice, pero si nos examinásemos a nosotros mismos, o sea, si reconociéramos nuestros pecados y entendiéramos que cuando vamos a la cena estamos recordando quién murió por nuestros pecados. Si nosotros nos examinásemos y reconsideráramos que Cristo murió en nuestro lugar por nuestros pecados y eso nos hiciera cambiar la postura ante el pecado de arrepentimiento y de fe en la obra de Cristo en la cruz, si nos examinásemos, no seríamos juzgados. O sea, no hubieran debilitados dentro de la iglesia o enfermos y también muertos dentro de la iglesia. Y note usted la diferencia en el último versículo, en el verso 32, que dice la diferencia del trato de Dios con su iglesia al trato de Dios con los inconversos, con los no justificados. Pues dice, Pablo termina, mas siendo juzgados, ¿y por quién estamos siendo juzgados si hay debilitados y hay muertos dentro de la iglesia? ¿Por quién somos juzgados? Por Dios. Es Dios el que hace que hayan debilitados y es Dios el que hace que hayan muertos en la iglesia por el pecado de no tomar la cena del Señor dignamente. Y Pablo termina diciendo, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. Fíjense, un creyente siendo castigado por el Señor. Dice, para que no seamos condenados con el mundo. O sea, que esas muertes y enfermedades vienen como castigo paternal de Dios a sus hijos para no condenarlos con el mundo. ¿Hasta dónde puede llegar Dios para castigar a uno de sus hijos en pecado? Hasta eso. Hasta la enfermedad y la muerte. Voy a terminar esta clase de hoy con un comentario que hace Alexander Hirsch, Archibald Alexander Hirsch, sobre este párrafo en sí. Él dice, antes de la justificación, o sea, antes de ser cristiano, antes de la justificación, Dios es juez airado que tiene la sentencia de la ley suspensa, o sea, en stand-by aquí, solo por un poco de tiempo. O sea, Dios está airado, tiene la ira hasta ahora aplacada hasta el momento de la muerte o el momento del juicio final. Ahora, dice Alexander, después de la justificación, o sea, una vez que ya somos justos, que somos creyentes verdaderos, que somos cristianos, que hemos sido justificados en Cristo, dice él, la ley, en lugar de condenar, liberta. Y pide que al que alcanzó la justificación se le considere y trate como a hijo, conforme a lo estipulado en el pacto eterno. Y Dios, ya como un padre amoroso, comienza a ejercer todos los oficios benévolos que corresponden a la nueva relación. Estamos en una nueva relación con Dios. Esto requiere, por supuesto, disciplina y corrección, tanto como consuelo y esperanza. Independientemente, termina diciendo él, del plan de salvación, todos los sufrimientos para los reprobados son como parte de las penas eternas. Es solo una parte de la pena eterna. Ahora, después de la justificación, o sea, una vez que alguien sea justificado, todos los sufrimientos de cualquier género que sean, son castigos paternales
mandados para corregir las faltas y mejorar las virtudes. Hermanos, debemos orar y dar gracias a Dios, a nuestro Dios y Padre, porque una vez que nos justifica, nos trata como a hijos. Y aún las aflicciones tienen un propósito santificador y correctivo. Padre, bendito eres. Gracias por tu obra en nosotros, en Cristo Jesús. Gracias por la perfecta justificación en Él. Gracias porque somos salvos en Él. Gracias porque una vez salvos, Señor, solo esperaremos de ti perdón, disciplina, aflicción, pero por amor. Bendito seas por los siglos, en Cristo Jesús. Amén.